Bueno, y en el día de hoy vamos a dar inicio a la clase la clase número 4, correspondiente a la semana número 4. Espero que ustedes hayan podido estar estudiando su guía y cómo corresponde en la semana o en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el poder o está en la semilla. Y de eso se trata justamente la semana número 4. Quiero profundizar un poquito más o vamos a decir extender un poco más el conocimiento, la explicación que nosotros tenemos en esa clase número 4, en esa lección número 4 que tenemos en la guía de vencedoras y fructíferas, añadiendo un poco más de comentario con respecto al concepto de semilla. Cuando tú estudias la semana número 4 te vas a dar cuenta que primordialmente una de las cosas que enfatiza esta lección es el concepto de vernos nosotros como árboles, ¿verdad? Como plantíos del Señor para mostrar su gloria, como árboles de justicia. Muchas veces nosotros estamos un poco confundidos, en desconocimiento de cuál es nuestra identidad. Muchas veces estamos pasando por un sinnúmero de conflictos y situaciones que agravian nuestra identidad. Yo recuerdo cuando en el año 2000 nosotros pasamos por una crisis financiera muy grave y esa crisis financiera trajo como consecuencia que nosotros experimentáramos una bancarrota. Ahora, lo que nosotros no habíamos dado cuenta es que todo lo que había generado el estatus y todo lo que había generado el haber nosotros llegado a tener las posesiones que en ese momento teníamos y el éxito profesional y empresarial que en ese momento habíamos tenido, es que ese éxito se había convertido en nuestra identidad. Todas aquellas cosas que nosotros alcanzamos o hacemos que no entran en la esencia o no lo vemos desde el prisma de Cristo y se convierten en nuestra identidad, van a poder tener la tendencia a venirnos a dañar cuando no funcionan apropiadamente. ¿A qué me refiero? Cuando el éxito, en este caso, cuando nuestra identidad, perdón, no está en Cristo, nuestros éxitos se van a la cabeza y nuestros fracasos se alojan en el corazón. Nuestros éxitos se van a la cabeza y nos hacen orgullosos, pero nuestros fracasos se alojan en el corazón y nos hacen sentir derrotados. Y básicamente las dos cosas nos están hablando de conceptos que están relacionados con qué, conceptos que están relacionados con la identidad. Entonces, básicamente, cuando nosotros empezamos a entender lo que significa la identidad, empezamos en esta búsqueda por la identidad y nacemos de nuevo en Cristo, entendemos esto de que nosotros tenemos la identidad de Cristo, que lo que dice la palabra eso es lo que nosotros somos, que nosotros empezamos a entender que ahora tenemos una naturaleza espiritual, pero realmente desde el momento en que nosotros empezamos a escuchar eso, al momento en que nosotros verdaderamente podemos entender de qué está hablando la palabra, puede tomarnos mucho tiempo, porque son muchos velos que están en nuestros ojos, son muchas tradiciones, culturas, fortalezas mentales, modelos de pensamiento que hemos adoptado que no nos permiten ver con claridad. Los ojos espirituales tienen que ser abiertos. Entonces, en ese proceso de renovación de la mente y de permitir que la palabra de Dios, que es espíritu y que es una semilla, que está dentro, que entra dentro de nosotros y que depositamos dentro de nosotros, y esa semilla empieza a traer luz, esa semilla produce luz dentro de nosotros, esa luz nos va dando como que un concepto más claro de quiénes nosotros somos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro posicionamiento como hijos de Dios. Todas estas cosas son cosas que vamos alcanzando en la medida en que vamos avanzando en nuestro crecer en Cristo. Pero cuando nosotros leemos Isaías 61, y eso lo menciono en la guía en la semana número 4, Isaías 61 es un pasaje muy hermoso porque te va mostrando un sinnúmero de facetas por las que muchas veces nosotros hemos podido experimentar cuando entramos en Cristo. Hay una primera faceta que habla del Espíritu del Señor Omnipotente, está sobre mí, refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto me ha ungido, y empieza a decir todas estas cosas para las que el Señor ha sido ungido y qué es lo que hace el poder de esa unción. Y el poder de esa unción va a desatar, va a romper las cadenas de los que están en prisión, van a liberar a los oprimidos, van a manifestar el tiempo de jubileo, va a quitar el luto y va a dar alegría, va a colocar óleo de alegría. Empieza a decir un sinnúmero de cosas que básicamente se refiere a un proceso de rescate y de sanidad, no solo de nuestro espíritu, sino también de nuestra alma, que empieza a ser confortada y empieza a ser consolada por medio de la palabra y por medio de la unción que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros
que básicamente es Cristo mismo glorificándose y Cristo mismo manifestándose en nuestras vidas. Pero luego nosotros vemos que más adelante, después que todo el proceso de reparación y todo el proceso de restauración en nuestras almas ocurren, hay una mención muy específica y muy especial y dice que nosotros somos un árbol de justicia y un plantío para mostrar su gloria. Y esas dos frases son tan particulares porque nos permiten a nosotros, aún desde los pequeños comienzos en Cristo, poder adoptar una mentalidad de identidad y decir, wow, yo soy un árbol, ¿verdad? Y soy un árbol de justicia. Por supuesto que probablemente esto no resuene y no traiga como que una imaginación o una picture o un retrato de qué quiere decir esto. Pero algunas cosas que nosotros vamos a poder ver a lo largo a lo largo de las escrituras es que Dios compara mucho al hombre con árboles. Dios compara al reino con árboles y Dios utiliza mucho el contexto de la naturaleza para poder él reflejar un poco, dejar muy en evidencia lo que tiene que ver con su carácter y con el proceso creativo. Y cuando tú miras la naturaleza, realmente la naturaleza está allí. El rey David la usaba mucho y la contemplaba en gran manera para poder describir no solamente la inmensidad, el poder y la profundidad que hay en Dios, sino también para poder explicar los misterios que hay en Dios. Observar la naturaleza y entender la naturaleza y extrapolar los principios naturales a los principios espirituales nos ayudan a revelar en gran manera los misterios de Dios y el carácter de Dios. Así que cuando nosotros nos comparamos con árboles y empezamos a hacer ese ejercicio sencillo de decir qué características tiene un árbol y empezar a extrapolar esas características del árbol hacia lo que somos nosotros mismos, vamos a empezar a encontrar rasgos de nuestra identidad y rasgos de nuestro propósito. El propósito principal de un árbol, por lo general, va a ser llevar frutos, por lo general va a ser dar sombra, por lo general va a ser multiplicarse, reproducirse y de un árbol convertirse en un plantío, ¿verdad? Todas estas cosas hablan mucho de lo que viene a representar también nuestra identidad y nuestro propósito como hijos de Dios. Estamos llamados a ser árboles, es decir, a estar plantados. David decía que él quería estar plantado en los atrios del Señor. Y un árbol no solo está plantado, un árbol echa raíces. ¿Y dónde nosotros debemos echar raíces? En la palabra del Señor. Pero el punto máximo de un árbol es cuando este árbol produce frutos, porque ese fruto va a tener la capacidad de perpetuar la vida, va a tener la capacidad de multiplicarse en más como él mismo. Eso básicamente habla sobre el propósito principal de lo que Dios quiere lograr por medio de nosotros y con nosotros. Eso habla principalmente del llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios y como discípulos a dar frutos. Dar frutos es algo que tiene mucho que ver con el entender lo que significa la ley de la semilla. ¿Por qué? Porque hay algo muy particular con respecto a los frutos, y es que los frutos son el resultado de que anteriormente hubo una semilla. Y quiero compartir contigo este verso bíblico. Déjame compartir primero la pantalla. Quiero compartir contigo este verso bíblico que nosotros encontramos en Génesis. Ok, perdón. Ok, está lenta. Ok, voy a comentarte esto. Nosotros siempre vamos a encontrarnos con semillas y vamos a tener un contexto en nuestra mente de lo que son semillas naturales. Pero lo que les hablaba hace un momento atrás, es importante también ver cómo extrapolamos y entendemos que también existen semillas espirituales. Cuando nosotros miramos las escrituras, y especialmente lo vas a ver en el verso de Génesis que voy a compartirte en un ratito, vas a ver de que ahí habla de semillas de hierba natural, habla de semillas de frutas naturales. También en las escrituras habla sobre la semilla de un hombre que representa su esperma, o la semilla de una mujer que representa a sus hijos. Habla de la semilla de un hombre y de una mujer que está refiriéndose a su descendencia.
La palabra de Dios es una semilla. Las palabras que salen de tu boca son consideradas semillas. El cuerpo de Jesucristo es una semilla. La iglesia es una semilla. Tu cuerpo es una semilla. Y así pudiera yo seguir hablando de cosas como tu voluntad es una semilla. Los recursos con los que nosotros contamos se convierten en semilla. Entonces hay muchas cosas que tienen una connotación de semilla dentro de las escrituras. Pero lo importante, lo más difícil, lo más interesante de entender sobre la semilla es el principio que está detrás, la ley que está detrás de la semilla. Cuando nosotros no entendemos esas leyes, nosotros nos quedamos atrapados nada más en el concepto natural, en el concepto racional, pero no logramos revelar el carácter de Dios detrás, que está detrás de la ley. La primera mención de la palabra semilla en la Biblia que se encuentra está en Génesis 1, del 11 al 12, y dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros leemos esta escritura, hay al menos 4 cosas interesantes que nosotros vamos a poder darnos cuenta en este verso bíblico. Cuando está hablando sobre el fruto que posee semilla dentro de sí, está hablando de un principio que está oculto allí, y es el principio de la unidad. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando nosotros nacemos en Cristo, Cristo entra dentro de nosotros? Cristo empieza a ser esa semilla que está dentro de nosotros, y Él empieza a la vida de Cristo, la vida del Espíritu empieza a morar dentro de nosotros. Es decir, que nuestro ser espiritual ahora se ve alojado, ahora se ve acompañado por la vida del Espíritu que nos vivifica, el poder de la resurrección que está dentro de nosotros. Yo conocí a un pastor que se llama Andrew Wommack, y él decía: 2/3 de mí son 100% Dios. Y a mí me gustaba mucho cuando él lo decía de esa manera, porque él se refería a que nosotros como ser triuno, es decir, que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma, que moramos en un cuerpo. En ese espíritu entra la vida de Dios, entra, así como te acuerdas en el Edén, que dice la palabra que Adán, que Dios sopló aliento de vida a Adán en el Edén, y ese aliento de vida fue lo que produjo vida en él. Recapitula un poco sobre lo que fue la creación en Génesis. Te vas dando cuenta que en la medida en que Dios iba creando, Él iba creando diferentes niveles. Habían diferentes niveles de creación. Cada nivel de creación tenía en sí mismo un nivel de gloria y un nivel de vida. Primero empezó a crear lo que fueron separar las aguas separar las aguas para que se produjera la tierra. Después nosotros vemos que creó la vida vegetal. Eso tenía un nivel de vida y un nivel de gloria. Luego creó la vida animal. Eso tenía un nivel de vida y un nivel de gloria. Pero cuando fue a crear a nosotros como seres humanos, aunque seguíamos compartiendo algunos aspectos, porque cada nivel de gloria se iban intercalando, cada nivel de creación se iba intercalando, porque el concepto que nosotros podemos ver en la creación es un concepto de sustentabilidad, de ecosistema, donde cada nivel, cada reino, por eso lo llaman el reino vegetal, lo llaman el reino animal, lo llaman, ¿me entiendes? Cada uno de estos reinos representan un nivel de gloria y tienen un nivel de vida y tienen un nivel de alcance. Pero cuando Dios creó al hombre, en el momento que creó al hombre, lo hizo partícipe de su naturaleza. Por eso dice el libro de Génesis en ese momento que el hombre fue hecho a la imagen y fue hecho a la semejanza de Dios. Entender esto en Génesis es que nosotros tenemos que extrapolarlo al momento en el que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora la vida
¿verdad? Del Espíritu, empieza a entrar a nosotros, así como cuando Dios sopló a Adán, así nos sopló a nosotros en nuestro espíritu, y ahora en nuestro espíritu nosotros tenemos la vida de Dios. Poseer la vida de Dios implica que la naturaleza pecaminosa que estaba antes en nosotros ha sido removida por una naturaleza de gloria, y nosotros ahora hemos sido hechos a la semejanza de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo, quien nos restituyó, quien ganó y peleó la batalla de la humanidad, quien soportó todos los dolores, todos los pecados, todas las tentaciones, y siendo varón de dolores y varón perfecto y sin hallar ninguna culpa, Él se sometió al proceso doloroso de una muerte de cruz, haciéndose maldición, para que nosotros por medio de la fe puesta en Él, nosotros pudiésemos sernos partícipes de la vida. Hubo un intercambio. Él se hizo partícipe de la muerte, se hizo partícipe de nuestros pecados sin tener él ningún pecado, porque Él era una semilla perfecta. De hecho, cuando Él se refería hacia sus discípulos, explicándole un poco de lo que iba a ocurrir en el momento que Él muriera, Él le dijo a sus discípulos que era necesario que el grano de maíz, de trigo, perdón, que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera, para que ese grano tuviera la capacidad de producir muchos frutos. ¿Qué pasa? Que el grano o la semilla en este caso tiene un significado, y el significado es comienzo y el significado es vida. La palabra semilla significa comienzo, la palabra semilla significa vida. Entonces esa vida ha sido plantada dentro de nosotros. Ahora es el trabajo de nosotros empezar a replicar la vida que ha sido depositada en el Espíritu, donde en el contexto de nuestra alma. Nuestra alma necesita ahora ser transformada. ¿Qué hay en nuestra alma? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, que nuestro espíritu ha sido regenerado. Es 100% la luz de la palabra, 100% la vida de Cristo. Es la vida abundante, 100% en nuestro espíritu. Mas nuestra alma todavía está en cautiverio, en nuestra alma todavía hay heridas, en nuestra alma todavía hay traumas, en nuestra alma todavía hay pensamientos equivocados, tradiciones que contradicen a las escrituras, acciones que van en contra de los principios de la palabra. Hay un sinnúmero de cosas en nuestra alma que necesita ser restaurada. La restauración de nuestra alma viene como proceso y como una atribución al acto redentivo que tiene la palabra. La palabra de Dios, a diferencia de cualquier otra escritura que tú puedas leer o otro libro que tú puedas leer, es una semilla que trae vida en ella misma. Si tú lees la escritura porque tú crees que tú estás leyendo un libro de historia, tú te estás perdiendo de poderte hacer partícipe de la fe y de poder recibir eso como una fe, entendiendo que la palabra entra a tu alma como una semilla, pero ella sale y se transforma en una espada cortante de doble filo, dice las escrituras, que separa el alma del espíritu. Eso hace la palabra, ella transforma. Entonces la regeneración que ocurrió en el espíritu va a producir una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento en nuestra alma. En la medida que entra más luz, más palabra, se van rompiendo más velos, se van destruyendo más imaginaciones, y nosotros empezamos ahora a manifestar la vida que ya ha sido depositada en el espíritu. Es como esa semilla que se va multiplicando como ella misma. Entonces, poseer un fruto, decir que el fruto posee una semilla dentro de sí, habla de una unidad. Habla de un sentido de pertenencia, pero también nos está hablando, y esto habla en el punto número 2, de poder perpetuar un legado. Cuando dice las escrituras que cada semilla se produce de acuerdo a su género, está hablando que un árbol de manzana no puede dar peras, está hablando de que un árbol de maíz no puede dar hierba, que está diciendo que un árbol de melón no puede dar patilla, está diciendo que cada uno de estos árboles debe producir de su propio género. Si nos volvemos de nuevo al Edén, nosotros nos recordamos que vemos el episodio de la humanidad que está allí extendida, ¿verdad? En medio de un escenario de nuevas cosas, un nuevo jardín, nuevos árboles, nuevas posibilidades, y en medio de todas esas nuevas posibilidades vemos a esa creación que Dios ha hecho, a la que Él mismo ha llamado la corona de la creación, es decir, la humanidad, y plantó a la humanidad en un jardín perfecto, pero con todas las posibilidades
increíbles para ellos. Y esa posibilidad incluía algo magnífico que se llamaba el poder de la escogencia. Dios creó a Adán y a Eva, Dios diseñó la humanidad con un poder para escoger vida, escoger muerte, escoger permanecer o escoger ser independiente. Y esa capacidad de escogencia, Dios la pone a manifiesto, la pone a prueba, la pone en evidencia cuando coloca al hombre frente a dos árboles, en donde esos dos árboles tenían un fruto y esos frutos a su misma vez tenían una semilla dentro de sí misma, un árbol que era el árbol del bien, de la sabiduría del bien y del mal, y un árbol que representaba la vida, porque en todo momento Dios se presentaba a sí mismo como ese árbol de vida. Cristo es el árbol de vida, Cristo es el pan de vida, Cristo es el alimento. Dios estaba buscando una relación con el hombre que iba a ser más allá de una religión, sino que representaba esta unidad donde yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Representaba esta íntima comunión. Representaba esta forma de que me hago uno con lo que me como. Esto me hago uno con Cristo. Esto representaba este árbol de vida. Y lo más que yo dependiera de la vida, lo más que la vida se iba a reproducir en mí. Pero desdichadamente todos conocemos que Adán decidió hacerse parte de qué, hacerse parte del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y al hacerse parte de ese árbol, la vida, que en este caso no era vida, sino que era muerte, la luz que parecía luz, pero no era luz, sino que a la final terminó siendo oscuridad, se convirtió en la semilla que se alojó en el alma de esta humanidad recién creada y que ahora se veía distante de aquel Dios que lo que estaba buscando era la intimidad con ellos. Ahora esta nueva alimento que ellos habían participado, se hicieron uno con ese alimento y ese alimento produjo en ellos una vida, porque recuerda que la serpiente le dijo, ¿acaso dijo Dios? ¿Acaso dijo Dios? Porque la verdad es que la serpiente le dijo medias verdades y la serpiente estaba tratando de manipular el concepto que en este momento la humanidad tenía sobre quién era Dios y las posibilidades de la humanidad de poder alcanzar todo aquello que Dios era sin estar en Dios. Es decir, Eva tenía le fue vendida la idea de que ella podía llegar a ser como Dios sin Dios, de que ella podía llegar a hacer las cosas que Dios hacía sin Dios, de que ella podía llegar a tener el conocimiento que ella estaba buscando sin Dios. Y fue como ella participa de este árbol, y este árbol en sí mismo produce una semilla, y esa semilla es una semilla de corrupción y de maldad. Y a lo que esa semilla se aloja en el alma de la humanidad, de ahí en adelante todo lo que tenía que ver con la humanidad en sí misma ha quedado corrupto. Todo lo que habías hecho, creado perfecto y en santidad, ese alimento que comieron, que tenía una semilla en sí misma, empezaba ahora a producir dentro de la humanidad algo diferente a lo que había sido el diseño de Dios. Por eso era necesario que viniese un hombre, un varón perfecto, aquel que también tuviese la capacidad de escoger, la misma capacidad de escoger que tuvo Adán y Eva, la tuvo Cristo una y otra vez. Y el desierto, los 40 días en el desierto, probó también la capacidad de escogencia de Jesús cuando, siendo tentado por Satanás, por las mismas cosas por las que Adán y Eva fueron tentados, como una demostración de que Jesús fue tentado en todo fue tentado Jesús. Lo que humanamente nosotros podemos ser tentados, Él también fue tentado, pero a diferencia, Él decidió permanecer obediente al Padre, y Él decía esta frase tan poderosa: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y es así como Él se convierte en esta ofrenda perfecta que nosotros posteriormente vamos a entender después que Él crucifica y es resucitado, que cuando nosotros nos hacemos parte de Cristo, ahora la vida de Cristo entra en nosotros, reemplazando la obra de Satanás, la obra del árbol y del fruto del árbol del bien y del mal que estaba en nuestra vida, empieza a verse totalmente
usurpada por la vida misma, la luz de Cristo, el poder de la resurrección. Y esto es algo que ocurrió en nuestra vida, esto es algo que ocurrió en nuestro ser y nosotros imperceptibles no nos damos cuenta de esto. Es un milagro tan tremendo, es un milagro de transformación tan poderosa, porque ahora hay una semilla de luz dentro de nosotros, porque ahora hemos sido conformados en unas personas diferentes. Cuando Jesús se enfrenta a este hombre paralítico, al cual 4 amigos han tratado de ayudarlos y lo pasan por un techo, y este hombre paralítico está frente a Jesús. Una de las primeras cosas que dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. Y lo segundo que dice: toma tu lecho y anda. Pero en ese momento en el que está haciendo esta gran disertaciones, dando esta gran palabra, los que le rodeaban empezaron a juzgarle y a decir: bajo qué autoridad tú perdonas los pecados. Y él en este momento conversa con la multitud y dice: ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil decir: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda? Y la verdad es que él le dijo al hombre: a ti te digo, tus pecados te son perdonados y toma tu lecho y anda. Y por supuesto, ¿qué sucede? Que a veces nosotros podemos ver como con más evidencia la existencia de Dios cuando nosotros vemos milagros, cuando nosotros vemos con nuestros propios ojos cosas que las que hemos estado esperando y las vemos y nos damos cuenta: oh my goodness, mira esto, Dios existe porque ocurrió este milagro. Pero también existen milagros que ocurren en lo subterráneo, que ocurren detrás de las cortinas, que ocurren en la parte profunda, en las profundidades, y que nosotros no podemos ver lo que está pasando, pero que es tan milagroso y tan poderoso como el hecho de que este hombre caminara y saliera con su lecho. Tan poderoso había sido ese milagro como el milagro de que sus pecados le hubiesen sido perdonados. Muchas veces nosotros no entendemos el poder de lo que significa la salvación que nosotros poseemos y la vida que nosotros poseemos y la vida de Cristo que poseemos. Muchas veces nosotros no podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo detrás de las cortinas. Nosotros muchas veces no podemos darnos cuenta de lo que la semilla que nosotros hemos sembrado está produciendo. Queremos el árbol, queremos el fruto, pero no entendemos que la semilla está pasando por un proceso de muerte para poder traer vida, un proceso de entrega, un proceso de rendición, un proceso de hacer raíces, y que hay árboles que a menos que no hagan una raíz muy profunda, ni se molestan allá en manifestarse, en crecer, en asomarse. Y lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de hurgar la tierra para ver cómo está haciendo el proceso de crecimiento de una semilla. En el momento en el que hurgamos la tierra para ver el proceso de crecimiento de una semilla, matamos la semilla misma y la vida que se estaba produciendo por medio de la muerte. La vida de una semilla se produce por medio de la muerte, porque por medio de este ejemplo Dios nos estaba diciendo: asimismo la vida en ti se produce por medio de la muerte de Cristo. La vida de la que tú gozas se produjo por medio de la muerte de Cristo. Y de la misma manera nosotros como discípulos aprendemos que para poder ganar la vida debemos perderla. Por lo tanto, aprendemos por amor, por obediencia y por imitación a aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos ganar la vida. Entonces nosotros empezamos a rendir diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, mis amadas, eso es un proceso. Esto es algo que toma tiempo. Eso es algo que implica un mayor nivel de revelación de cuánto Él me dio, y yo empiezo a dar en la misma magnitud en la que empiezo a reconocer ese amor incondicional con la que Él me ha amado. La ley de la semilla nos habla a nosotros de que las semillas van a producir árboles que van a dar más fruto, porque Dios quería demostrarnos por medio de esta semilla, demostrarnos por medio de este principio, que Él desea crear sistemas sustentables. Y yo quiero decirte algo muy importante sobre esto. Nosotros hemos sido, muchas veces cuando nosotros pensamos en el concepto de Dios, a veces tenemos este Dios de mi bella genio, ¿verdad? El Dios al que yo le oro y me da mis milagros. El Dios al que yo le pido y me da lo que yo necesito. Pero Dios es un Dios que se mueve en principios. Dios es un Dios que también le gusta que nosotros entendamos los principios, porque cuando tú entiendes los principios, tú puedes revelar el carácter de Dios. Entonces Dios diseñó algo tan interesante, porque yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esto que dice las Escrituras, este verso que en las Escrituras habla de que los pájaros no se preocupan por el alimento,
que el lirio no se preocupe de qué va a vestirse, y habla de una forma en la que Dios provee para ellos, como Dios provee para los pájaros. Evidentemente Dios no sale todas las semanas y todos los días a lanzar semillitas o lanzar comiditas para los pájaros, sino que Él creó un sistema natural. Si tú te pones a ver a cualquier programa de Discovery Channel, de programas de la naturaleza, tú vas a entender cómo la maravillosa obra de la creación, la maravillosa obra de la naturaleza ha hecho que la naturaleza se sustente, que lo que parece desperdicio para un reino se convierte en alimento para otro, que lo que para nosotros, lo que nosotros expiramos se convierte en el principal recurso con lo que los árboles empiezan a respirar, y lo que los árboles expulsan se convierte en el principal método de oxígeno y de respiración para nosotros. Es decir, todos estamos intrínsecamente conectados, todos interdependemos, y esto habla mucho sobre los frutos. Los frutos hablan de la vida y hablan del sustento. Cuando tú tienes un fruto, ¿verdad? Y tú ves que el fruto tiene una semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla representa comienzos, la semilla representa vida. Pero ¿qué es el fruto? El fruto representa el alimento. Cuando nosotros estamos y ponemos esto en un contexto de iglesia, y tú eres una persona que da fruto, cuando ponemos esto en un contexto de hogar y tú eres una persona que da fruto, el fruto se convierte en esto que es la evidencia de Cristo. El fruto se convierte en esto que la gente puede mirar y puede observar en ti el carácter de Cristo. Y entonces eso lo que hace es que la gente quiere lo que tú posees y quiere comer del fruto que tú tienes. Y esto trae una transmisión, una implantación, una multiplicación de la vida que hay en ti, en otras personas, en tu familia, en tus hijos. A veces nosotros no sabemos cómo reconquistar a nuestros hijos, cómo ganar a nuestros esposos, cómo ganar una comunidad. La mejor manera en la que nosotros siempre lo vamos a poder hacer es rindiendo frutos. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Dicen las escrituras que por el fruto del amor la gente va a reconocer que nosotros somos discípulos de Dios. La palabra nos dice que por nuestros milagros van a conocer que nosotros somos discípulos de Dios. Habla de que nuestros frutos van a dar la evidencia de quién es aquel a que pertenecemos. Si tú tienes dentro un fruto de luz, se va a producir un fruto, una semilla de luz, se va a producir un fruto de justicia, se va a producir un fruto de luz. Entonces, ¿de qué habla? Que el punto número 3, que las semillas producen árboles que van a producir más frutos. Está hablando de sustentabilidad, está hablando de vida. Y por último, hay algo bien interesante, que cuando tú miras un árbol, cuando tú miras una semilla, tú vas a mirar una cosecha. Y esto quiero conversarte. Cuando tú miras una semilla, tú miras una cosecha. Pero lo que pasa es que para que una semilla se convierta en cosecha, va a necesitar ¿qué? Tiempo. Entonces tú puedes tener una semilla que contiene todo este potencial, pero la semilla en sí misma no puede hacer mucho a menos que sea sembrada. En el momento en que esa semilla es sembrada, pasa por un proceso de muerte. Sabes que la semilla se abre, deja salir lo que está adentro. Ok, todo ese proceso de muerte, todo ese proceso de transformación va produciendo y va sacando una vida dentro de la semilla, pero dentro de esa semilla está el potencial para una cosecha. Hay mucho para hablar aquí. De hecho, pudiéramos añadir lo que significa hablar sobre la resurrección, de lo que el Señor Jesús explicó usando la metáfora de la semilla, pero no voy a irme hacia esa dirección. Yo hacia donde quiero dirigir el tema de la semilla y de la cosecha es a decirte esto, mis amadas: donde hay semilla hay batalla. Donde sea que hay una semilla, en una batalla. Donde sea que hay un nuevo comienzo, tú vas a encontrarte con una batalla. Porque el enemigo ha entendido que si él puede matar la semilla, él mata el futuro. Si él destruye la semilla, él sabe que se está anticipando a una cosecha. Si él destruye la semilla de la palabra que ha sido sembrada en ti, se está adelantando a que no vaya a producir esa semilla de la palabra en ti una cosecha. Si él mata la semilla de fe que ha sido puesta en ti y te siembra entonces desesperanza, él se está adelantando a que tu fe no dé la cosecha que va a cambiar la generación.
Él se adelanta en el tiempo y trata de matar las semillas de las promesas de Dios que ha hablado sobre tu vida, porque si Él mata la promesa, Él te sigue manteniendo a ti cautiva, porque quien sea que no tenga visión siempre va a regresar a su pasado. Y Él entiende que la semilla de la palabra va a producir en ti una visión, va a producir una visión en medio de tu cautiverio. Sí, es pequeña, sí, es minúscula, pero tiene el potencial de una cosecha. Pero el enemigo sabe que ese potencial puede ser destruido si se roba la semilla. Recuerda cuando en el libro de Jueces capítulo 6 encontramos a Gedeón peleando batalla, a punto de pelear una batalla grandísima contra los madianitas, contra los ismaelitas. Y en esa batalla, era una batalla recurrente, era una batalla que cada cierto tiempo, es decir, cada temporada de cosecha, se acercaban estos malhechores y acampaban enfrente del lugar de donde ellos tenían las cosechas, y dicen que eran tan numerosos y eran tantos que parecían como langostas. Y ellos entraban al lugar de la cosecha y ellos empezaban a robar toda la cosecha. Pero sabes que el problema no era que se robaran la cosecha, era que al llevarse la cosecha también se llevaban la semilla. Y al llevarse la semilla no solo se estaban llevando la cosecha que había sido cultivada y por lo tanto robándose el trabajo que en el pasado se había hecho, sino que también estaban haciéndolo empobreciéndose, porque les estaba robando la semilla que representaba las futuras cosechas que ellos iban a poder sembrar. Entonces, cuando nosotros miramos las escrituras, donde sea que hay una semilla y donde sea que hablamos de semillas, siempre vamos a ver que va a haber una batalla por tu cosecha. El enemigo va a tratar siempre de silenciar, de matar y de destruir el pequeño comienzo, la pequeña fe con la que empezaste, la pequeña esperanza con la que empezaste. Va a tratar de descubrir la pequeña semilla de fe con la que empezaste el negocio, con la que creíste para tu matrimonio, con la que creíste para la restauración de tus hijos, con la que creíste para que tú ibas a cambiar, que ibas a salir de tu ciclo de depresión. Todo lo que sea pequeño, todo lo que esté a punto de empezar, el enemigo siempre va a tratar de robarse esa semilla. Donde sea que hay semilla, va siempre a haber una batalla. Recuerda cuando te mostré la lámina del principio y te mostré 10 diferentes tipos de semillas. Dije, tu cuerpo es una semilla. Hay una batalla por tu cuerpo. Hay una batalla que trata de robar la santidad de tu cuerpo. Hay una batalla que trata de robar la semilla de tu cuerpo para robar la salud que hay en tu cuerpo, para robar la santidad que posee tu cuerpo. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, dice las escrituras, presentarlo como sacrificio vivo, para que presentarlo como sacrificio vivo se convierta en una forma de consagración. Nuestras palabras son unas semillas y el enemigo está detrás del fruto de esas palabras, porque él sabe que dice las escrituras que nuestro vientre se va a alimentar del fruto de nuestra palabra. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos utilizando las semillas que salen de nuestra boca? ¿Cómo estamos empleando las palabras que salen de nuestra boca? Estamos hablando vida, estamos hablando muerte, estamos hablando esperanza o desilusión, estamos hablando sobre expectativas hacia el futuro, o solo son palabras de angustia sobre el futuro. Es lo que sale de nuestra boca, las semillas que salen de nuestra boca mañana se van a convertir en una cosecha y en un cultivo, y por eso el enemigo trata de allanar nuestra mente, porque si él allana nuestros pensamientos, sabe que va a poder agotar todos los recursos para poder invadir nuestra forma en la que nosotros hablamos. Por eso es importante que nuestro corazón sea transformado, porque la escritura dice, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Cuando tú estés hablando y te estés escuchando hablar y escuchas las semillas que están saliendo de ti, digo, wow, ¿cuál es la condición entonces de mi corazón? Si yo estoy diciendo esto, ¿qué está reflejando de mi corazón? Y pedirle al Espíritu Santo que traiga en este momento sabiduría para poder cambiar el corazón, porque a menos que el corazón cambie, lo que sale de nuestra boca no va a cambiar. Podemos reprimir lo que vamos a decir, pero sigue estando allí un corazón que todavía probablemente tenga amargura, tenga duda, tenga incredulidad, y solamente el poder del Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos cambiar el corazón de manera que nuestra boca también sea cambiada y nuestra boca también sea transformada. Entonces, cuando nosotros miramos las semillas que nosotros poseemos, sabemos que hay una batalla detrás de ella. Cuando tú miras la historia de Jesús cuando nació, nuestros hijos son semillas. Nuestros hijos son semillas de nuestro vientre, son frutos de nuestro vientre. Y cuando nosotros vemos la historia de Jesús cuando nació, ¿cuánta persecución hubo detrás de ese bebé?
cuánta persecución, y el ángel de Jehová se le aparecía a José, vete para acá y vete para este otro lado, y dándole estrategia de cómo podía hacer para huir de este espíritu maléfico que se movía, que era Herodes, que estaba detrás del niño. ¿Por qué? Porque el niño representaba esta semilla que mañana se iba a convertir en una cosecha grandísima de rectitud, que iba a establecer la activación de un reino a la que ahora nosotros vamos a poder ser partícipes. Si él hubiese destruido al niño, no hubiese podido haber la posibilidad de tener parte de esta cosecha de justicia de la que ahora nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque en la semilla está la vida, en la semilla, en el comienzo es donde está la vida. Yo no sé cuál es la condición en la que tú estás ahorita, en qué área de tu vida te estás viendo que estás empezando de nuevo, qué área de tu vida te das cuenta que son solo semillas las que tienes en tus manos. Y yo oro en este momento para que, como dice la palabra en el libro de Isaías, esas semillas sean semillas y sean pan. Yo oro para que esas semillas se multipliquen en tus manos. Yo oro para que esas semillas se conviertan en un fruto que traiga un sustento verdadero, y que estas semillas sean semillas de rectitud. Yo oro para que cualquier idea que tú tengas, proyectos que tú tengas, iniciativas que estén en tu ser, que el Espíritu Santo haya colocado dentro de ti y que por años quizás hayas estado luchando en contra de estas ideas. Muchas veces estás pensando porque es que es el diablo mismo que te está dando las ideas, porque implican cambio, implican transformaciones, implican rendiciones de algunas cosas, implican dejar de hacer una cosa para ponerte a hacer otra. Y es el mismo Espíritu Santo poniéndote, pero te está confrontando estas nuevas posibilidades. Yo oro para que venga un espíritu de consejo sobre tu vida, un espíritu de sabiduría para que te enseñe a cómo cultivar estas nuevas esperanzas, a cómo cultivar estos nuevos comienzos. Yo oro para que seas multiplicada en este momento en las semillas que tú posees, y que tú puedas también en este tiempo ver una cosecha, que este sea un tiempo de cosecha en tu vida sobre aquellas cosas que por años has estado plantando, que este sea un tiempo donde tú puedas ver florecer y que tú puedas ver reproducir y que puedas ver multiplicar cosas en las que has sido fiel, has permanecido fiel, cosas en las que en medio de circunstancias difíciles tú has decidido no escarbar la tierra para ver cómo está la semilla, sino que has permanecido paciente, sabiendo que es una semilla buena y sabiendo que continúas haciendo obras de bien porque no te cansaste de hacer el bien y por lo tanto no escudriñaste en la tierra para ver cómo iba la semilla, y que este sea un tiempo de rompimiento y que este sea un tiempo de fruto. Yo oro para que tu mejor identidad en este momento no esté en el oficio que tú haces, ni en la actividad profesional que tú practiques, ni en las ocupaciones que tú tienes, ni en los estatus que tú posees, sino que la mayor identidad que tú puedes recibir en la noche de hoy es saber que tú eres un roble de justicia, que dentro de ti hay una semilla maravillosa, una semilla de luz. Yo oro para que todas estas voces que te han estado asediando, haciéndote sentir minusválida, haciéndote sentir discapacitada, haciéndote sentir incompetente, haciéndote sentir perturbada, empiecen ahora en el nombre poderoso de Jesús a desvanecerse y tú te empieces a ver con la identidad de hija que tú posees. Yo oro para que se rasgue un velo dentro de ti poderoso, que al momento en que tú cierres esta clase, tú puedas mirarte en el espejo y decir: algo cambió dentro de mí, aprendí algo de mí que yo no conocía, y es que la vida misma de Dios está dentro de mí, que tú eres una con Cristo, que Cristo está en ti y el Padre está en Cristo, que tú eres una con el Hijo, una con el Padre y una con el Espíritu Santo, que el poder de la vida y de la resurrección está dentro de ti como una semilla de luz poderosa que te equipa y te transforma para dar frutos incomparables, incontables, que tú estás llamada y estás destinada para traer una nueva genética a tu hogar, que la destrucción que ha podido tratar de agobiar tu vida en esta última temporada, lo único que ha hecho es sacar de ti la vida de Cristo. Lo que ha tratado de absorber la vida, lo único que ha hecho es remover las escamas de deterioro, las escamas de falsedad y las escamas de mentira, para ahora poderte dar tu cuenta que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y que de la ganancia mayor que tú probablemente has obtenido en medio de estas circunstancias es el conocimiento de una manifestación nueva de la vida de Cristo en ti, que eres inconmovible en las promesas. Yo oro para que cada promesa que Dios ha dado en tu vida empiece ahora a tener una nueva inyección de vida, empiece ahora a removerse algo dentro de ti
poderoso, que tú vas a ser inconmovible en las promesas que Dios te ha dado. Yo oro por una virtud poderosa de parte de Cristo, así como cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, tocó en la punta del manto de Jesús y virtud salió de él. Yo oro para que tú proféticamente extiendas tu mano y puedas tocar el manto de Jesús y recibir tu porción de sanidad, tu porción de hija, tu porción de identidad, que todo lugar donde tú has estado recluida, abandonada, rechazada, ahora tú te atraviesas las multitudes, tú rompes con toda frontera mental de empobrecimiento, de aislamiento, de mentiras que el enemigo ha colocado dentro de ti, porque se revela la identidad. No hay nada más peligroso dentro del reino de la oscuridad cuando un hijo y una hija de Dios descubren la verdadera identidad. Gracias, Señor, porque la semilla que está dentro de nosotros, tanto de la palabra como la vida del Espíritu, nos ha hecho a nosotros semejantes a Cristo. Y no somos solo semejantes en el Espíritu, sino que, Señor, somos vivificados día a día por medio de la palabra para manifestar a Cristo en lo que hablamos, en lo que somos, en lo que hacemos. Nos gozamos, Señor amado, en el proceso de transformación que estamos viviendo. Te pedimos la gracia, Señor, para cambiar las cosas que parecen imposibles de cambiar por nuestra fuerza humanas, pero que para ti no hay nada imposible. Glorifica el nombre de Jesús ahí donde tú estás. Glorifica porque el mayor milagro que pudo ocurrir en tu vida es tu salvación. Saber que no vamos a morir en el infierno, ni consumido en el infierno, sino que nosotros somos la semilla de vida que ha llegado a tu hogar. Sabes, tú eres la semilla de vida en tu hogar. Tú eres quizás la primera en tu hogar en conocer a Cristo. Tú eres la semilla y te preguntas ¿por qué tanta persecución? Y te preguntas ¿por qué tanta guerra? Y te preguntas ¿por qué tanta batalla? Porque el enemigo quiere desanimarte para que tú te mantengas ocupada. Escúchame lo que te digo. El enemigo quiere que tú permanezcas ocupada en ver las batallas para que nunca te des cuenta de quién tú eres. La batalla más grande ya la ganó Cristo, es haciéndote a ti hija, heredera, merecedora de la gracia, merecedora del amor, merecedora de la reconciliación, merecedora de todas las promesas. En Cristo Jesús son un sí y un amén sobre tu vida. Quien tú eres es lo que demarca en este momento la razón por lo que tú eres tan perseguida. Quien tú eres es más importante que la batalla que tú estás peleando. Que tu identidad se establezca en este momento. Que la seguridad quien tú tienes de quién tú eres en Cristo y de la nueva identidad que tú tienes en Cristo empieza ahora a saturar todas esas voces que te dicen tú no puedes, tú no sabes nada, tú no entiendes el futuro, y tú entras ahora en el shalom de Dios y dices yo solo sé que pertenezco a Cristo, que la vida de Cristo está en mí y que el milagro más maravilloso que puede ocurrir, que es la vida injertada dentro de mí, ocurrió. Yo pertenezco a Cristo, la semilla la cuido la semilla de verdad, cuido la semilla de fe, cuido la semilla de amor y cuido la semilla de esperanza que ha sido plantada dentro de mi corazón, y sé, que en su tiempo daré fruto y que daré testimonio y todos podrán ver el testimonio de lo que Cristo ya hizo en mí, que es una cuestión de tiempo para poder ver la cosecha de justicia de la cual ya esta semilla de luz que está dentro de mí está destinada. Tú estás destinada a dar luz, tú estás destinada a ser la sal, tú estás destinada a ser más que vencedora, tú estás destinada, ¿por qué? Por lo que hiciste en el pasado, no por la luz que está dentro de ti. ¿Por qué? Por tu conocimiento, no, por la vida de Cristo que está dentro de ti. Cuando tus ojos abran y se den cuenta que hay luz dentro de ti, que Cristo está dentro de ti, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan dentro de ti, que como dice el pastor Andrew Womack, 2/3 de ti son 100% Dios. La certeza de tu identidad te va a dar a ti el poder que necesitas y la victoria que necesitas en la batalla presente, porque esta batalla, mi hermana, no es ni por matrimonio, ni por familia, forman parte, pero en realidad es por identidad, porque alguien que sabe quién es, sabe cómo enfrentar gigantes. David se enfrentó frente a Goliat y no era una batalla ni por el territorio de los filisteos, no era una batalla de territorio, era una batalla de identidad, era una batalla donde el gigante le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas tú con palo? El gigante empezó a hablar y a tratar de desmenuzar la identidad basado en el tamaño, en la estatura, en las condiciones físicas, en el equipamiento militar con el que contaba David. El enemigo trató de reducirlo a cero, a basura, porque el enemigo sabía, si te robo tu identidad, te gané la batalla. Pero David entendía que su identidad no
no estaba basada en la armadura que poseía, ni en los atributos físicos que poseía, sino que pertenecía a un Dios de pacto. Y por eso él trajo a la batalla la identidad que lo coronaba, y él sabía que él estaba peleando en el nombre de Yahweh, que él estaba peleando en el nombre del Todopoderoso, y es su convicción de su identidad lo que lo hizo llevar a la batalla. Tú estás en esta batalla, cual sea la que tú estés, y no son tus méritos, no es tu fuerza, no es tu poder, no son tus calificaciones. Se trata del Dios, el que tú representas, en la vida que está en ti, y el Dios, el que está en ti, el que te hace pararte frente a este gigante y decirle: en el nombre poderoso de Jesús, en el poder de Yahweh, el nombre de Jehová de los ejércitos, esta batalla le pertenece a Jehová y mi identidad no va a ser cambiada. Pero si el enemigo carcome tu identidad, si el enemigo mordisquea tu identidad, si el enemigo tiene alcance a tu corazón y tú le permites escuchar voces, tú no sirves para nada, tú no estás capacitado. Ese gigante sencillamente sabe: si devoro su identidad, yo voy a ganar la batalla. Pero eso se acabó en la noche de hoy, y en esta noche reconocemos que hay una semilla de vida en nosotros, una semilla que nos da identidad, que nunca se ha tratado de nuestros méritos, que nunca se ha tratado de nuestras capacidades, que se ha tratado de la obra perfecta de Cristo, de una obra que permanece por los siglos de los siglos, de un sacrificio perfecto de Cristo. Entramos en la gracia y recibimos por gracia el perdón, recibimos por gracia nuestra identidad y recibimos por gracia aquello que nos pertenece. Gracias, Señor, y oro para que en la noche de hoy las batallas, oh Señor amado, se vean vencidas, los gigantes se vean vencidos, cuando cada uno de nosotros podamos mirar al gigante bajo el poder del pacto, el poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre de Cristo y el poder del Dios al que nosotros representamos. Que todo gigante, Señor, quede tendido en el campo de batalla cuando nuestros ojos sean abiertos en la noche de hoy a la identidad que nosotros poseemos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Oro para que esta clase haya sido de mucha bendición, que haya sido una clase de mucha sustento, y que sea Cristo multiplicándose en cada uno de nosotros, Cristo multiplicándose en tu vida y Cristo multiplicándose en tu familia. Gracias. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Amén. Recibo tu bendición. Te bendigo mucho, Olivia. Amén. Amén. Sí, creemos que hay milagros tras telones en el nombre de Jesús. Dios les guarde muchísimo. Oro por cada uno de ustedes. Dios te bendiga, Alfonsina, Betsy, Carmen, Damaris, Pau. Les amo muchísimo. Y que sea esta clase solo el inicio de lo que el Espíritu Santo va a hacer.